Primero, tenemos que entender el concepto de interpolación polinómica. Es una técnica en la que, dado un conjunto de datos de una función con cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento, se pretende encontrar un polinomio que pase por todos estos puntos. Ahora vamos con interpolación de Newton. El polinomio de interpolación con diferencias divididas de Newton es la forma más popular, además de la más útil. La forma más simple de interpolar es la de conectar dos puntos con una línea recta. Imaginemos la curva de una gráfica cualquiera atravesada por una línea recta. Escogemos 3 puntos de la línea y notamos cómo se forman dos triángulos semejantes, de los cuales obtendremos las siguientes fórmulas. En el numerador encontramos la resta de los puntos en el eje Y, mientras que en el denominador encontramos la resta de los puntos en el eje X. Como son triángulos semejantes, se igualan las fórmulas. Por lo que es una aproximación a la primera derivada de la función, entre más pequeño sea el intervalo entre dos puntos, más exacta será la aproximación. De lo visto anteriormente, obtenemos una fórmula que viene a ser la primera diferencia dividida, tan simple como dividir los puntos del eje Y para los puntos del eje X, cuya notación es la siguiente. Esto va a aproximar a la derivada solo si el valor de esta está entre el intervalo x mayor a x0 menor a x1. Nosotros vamos a ir generando una tabla de diferencias divididas, dada una tabla. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente. Entonces colocamos x sub 0 y llegamos hasta x sub 3 solamente para ir generando los valores. Aquí aparecería la función evaluada en x sub 0, la función evaluada en x sub 1, hasta llegar a x sub 3. Iremos generando una tabla vertical en lugar de horizontal. Ahora vamos a escribir las primeras diferencias divididas, pero para la primera posición no hay diferencia dividida porque no hay un dato anterior. Para la siguiente ponemos la diferencia dividida entre x sub 0 y x sub 1. Para esta también hay una diferencia dividida que sería de x sub 1 y x sub 2. Para la última tenemos otra que es f de x2 y x3. A esta columna es a la que llamaremos primeras diferencias divididas. Con esas podremos calcular las segundas diferencias divididas, que serían escritas como f de x sub 0, x sub 1 y x sub 2, y la otra será f de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. La fórmula de las segundas diferencias divididas será igual a la diferencia de la diferencia dividida de x1, x2 menos la diferencia dividida de x0, x1 entre x2 menos x0 es la fórmula. Por último, tendremos la diferencia dividida que generan estas dos, que serían f de x0, x1, x2 y x3. Para generar cualquier problema, el truco es alinear de forma vertical los puntos en X con sus respectivas imágenes en Y. A partir de ahí vamos formando un triángulo con las diferencias divididas hasta n-1 veces los puntos que nos da la tabla. Ahora que ya conocemos la teoría, es hora de aplicarlo. El objetivo de este método es que con tan solo una tabla con puntos X y Y logremos encontrar una función que pase por todos los puntos. Dada la siguiente tabla, colocamos los puntos en forma vertical y procedemos a sacar la primera diferencia dividida. De acuerdo a las fórmulas antes descritas, la primera diferencia dividida será f de x0, x1 igual a menos 5 menos 18 sobre 1 menos 2 igual a 13. El segundo valor lo obtenemos dividiendo los valores menos 2 menos 5 entre 0 menos 1 igual a 3. Para el tercer valor dividimos menos 2 menos 2 sobre 2 menos 0.
Para el cuarto valor dividimos 7 menos 2 entre 3 menos 2 igual a 9. Para el último valor dividimos 142 menos 7 sobre 6 menos 3 igual a 45. Para obtener los valores de la segunda diferencia dividida, procedemos a ocupar los valores que obtuvimos en la primera diferencia dividida. Comenzamos con f de x0, x1, x2 es igual a 3 menos 13 entre 0 menos 2 igual a menos 5. Para el segundo valor tenemos f de x1, x2, x3 igual a 0 menos 3 entre 2 menos 1 igual a menos 1. Asimismo, para el tercer valor dividimos 9 menos 0 entre 3 menos 0 igual a 3. Para el último valor lo hacemos de la misma forma, obteniendo que f de x3, x4, x5 es igual a 45 menos 9 sobre 6 menos 2 es igual a 9. Continuamos con la tercera diferencia. Usamos igualmente los valores que obtuvimos con la segunda diferencia dividida. Así, para el primer valor dividimos menos 1 menos 5 entre 2 menos 2 igual a 1. Continuamos con el siguiente resultado dividiendo 3 menos 1 entre 3 menos 1 igual a 1. Para el último valor de la tercera diferencia dividida procedemos a dividir 9 menos 3 entre 6 menos 0 igual a 1. Para la cuarta diferencia dividida, igual que en las ocasiones anteriores, usaremos los valores obtenidos de la tercera diferencia dividida, por lo que debemos tener mucho cuidado en el cálculo de todos los valores. Entonces, calculamos el primer valor de la cuarta diferencia dividida, que es f de x1, x2, x3, x4, x5 es igual a 1 menos 1 entre 3 menos 2. Igual a 0. Con el segundo valor calculamos de igual forma, dividiendo f de x1, x2, x3, x4, x5 igual a 1 menos 1 sobre 6 menos 1 igual a 0. Para la quinta diferencia dividida, como podemos notar, igual que en el caso anterior, el valor obtenido será 0, puesto que una vez más dividiremos 0 entre un número cualquiera, lo que nos da 0 como resultado de la quinta diferencia dividida. Se dijo anteriormente, el número de diferencias divididas será igual a n, menos 1 veces la cantidad de datos de la tabla. Una vez obtenidos los puntos, procederemos a calcular el polinomio resultante con las siguientes fórmulas. Entonces, como se vio en la tabla, el primer valor obtenido por cada diferencia dividida son los valores que toma A, por lo que nuestro valor de A0 es igual a menos 18, A1 igual a 13, A2 igual a menos 5, A3 igual a 1, A4 igual a 0 y A5 igual a 0. Estamos interpolando un polinomio de grado 5, pero la tabla nos indica que va a ser de grado 3. El polinomio de grado 3 será obtenido reemplazando estos valores en la fórmula. Evaluamos y obtenemos el polinomio. Simplificamos y el polinomio final será px es igual a x cúbica menos 2x cuadrada menos 2.